buenas noches, amigas, amigos. Estamos otra vez reunidos con ustedes como cada miércoles, como cada jueves, para discutir con ustedes los temas más importantes que aquejan a Bolivia, a esta nuestra amada patria. Hoy día estamos con un tema fundamental porque hace a la estructura misma del poder, y es el tema de la reelección del presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, un tema que ha estado en boga desde el fin de semana pasado, desde el viernes, día en el cual el Senado decide, a través de una resolución, enviar un proyecto de ley en el cual se establece las líneas de conducción de la reelección del presidente a través de una ley que reglamenta, según lo han explicado voceros gubernamentales, que reglamenta la Constitución, básicamente el artículo 168 de la Constitución y de la disposición primera, segunda. Voy a leer ambos para empezar el debate, antes de dar una posición personal. Quiero decirles a ustedes, ya lo van a ver, que a mi izquierda, y así establecido desde un principio, están todos los que están a favor de la posición del gobierno. Estamos acompañados aquí en el extremo por el doctor Johnny Ceballos, el asambleísta Johnny Ceballos, que es asambleísta de la Asamblea Legislativa Departamental, un hombre del MAS, muy conocido en los ámbitos políticos de Santa Cruz y uno de los principales y más descollantes asambleístas de su partido en la Asamblea Legislativa. Bienvenido, Johnny, a esta sala para este importante intercambio de ideas hoy día. Está también, como siempre, Yacid Guardia, y a mi izquierda, inmediatamente contigo, está el doctor Henry Ceballos, un hombre del derecho, un abogado, un asesor y un politólogo también, que va a compartir con nosotros estas posiciones. Ellos tres van a compartir la posición del gobierno, y de este lado estamos quienes estamos en contra de la posición del gobierno. Creemos que la reelección del presidente no se puede dar jurídicamente de manera como lo está en este momento pretendiendo el gobierno, pero ahora vamos. Solo voy a leer dos artículos para empezar el intercambio. Dos artículos básicos, que es lo que están en cuestión. El 168, que dice lo siguiente, de la Constitución Política del Estado. El periodo de mandato de la presidenta o del presidente y de la vicepresidenta o del vicepresidente del Estado es de 5 años. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua. Este artículo 168 viene aparejado de la disposición transitoria primera en el parágrafo segundo, que dice a la letra lo siguiente: los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Estos son los artículos en cuestión. Aparte de ello, está el artículo cuarto de la ley que ha sido enviada en consulta para que dé una opinión el Tribunal Constitucional Plurinacional. Aquí básicamente lo que se hace es, se da pie a que existe la reelección, a que el artículo 168 se lo interpreta de manera diferente, que es lo que ustedes van a hacer. Y para esta interpretación yo más bien cedo la palabra al equipo que está propugnando, del movimiento al socialismo, a la izquierda. Quien quiera tomar la palabra, inicie por favor la... Si bien yo no pertenezco exactamente a las filas del movimiento al socialismo, pero en vista y considerando los hechos que últimamente se han suscitado, vale recalcar que hay algunos elementos en los cuales posiblemente vamos a poder observar con mayor fuerza cuáles van a ser los argumentos o los argumentos más fuertes para poder agarrar y decir y legitimizar la elección del presidente. ¿Cuáles son? Una de las fundamentales, considero yo, es de que las reglas del juego son nuevas, son totalmente nuevas. Desde el primer momento que tenemos una nueva constitución, ¿sí?, en base a la estructura general, más allá de los errores catastróficos que tal vez ustedes van a interpretar más un rato dentro de la Constitución, pero eso es una nueva regla de juego. Y al haber una nueva regla de juego, pues se pone en práctica un nuevo mandato, o sea, un nuevo periodo. ¿Qué significa? El primer mandato del presidente Evo Morales ha sido hecho en base a una regla de juego, una carta magna pasada, ¿sí?,
¿sí? La cual ha sido derogada inmediatamente, que ha sido elevada por la Asamblea Constituyente. Tengamos en cuenta que ese es el máximo órgano del país para poder crear la Constitución. El momento que se va creando esto, se pone en juego un nuevo elemento con el cual vamos a poder hacer. Razón de esto se encuentra en la última parte de la Constitución, que dice, ¿no es verdad? Dice: disposición abrogatoria. Queda abrogada la Constitución Política del Estado de 1967 y sus reformas posteriores. El presidente Evo Morales sube a la presidencia de la República en la primera instancia con la Constitución Política de 1967, ¿sí? Y con los cambios que hubieron, etcétera, pero sube con esas reglas. Inmediatamente después se llama a la Asamblea Constituyente, donde se juega un nuevo rol, existen nuevos elementos, existen nuevas reglas y por consiguiente comienza su primer nuevo periodo en base a las nuevas reglas. Prueba de ello es que muchos de los órganos en el país, como ser por ejemplo el Tribunal Constitucional, por primera vez dentro de la nueva regla es elegida por los ciudadanos. Bien, ese es el principal argumento. Ya. Sí, doctor, adelante. Para que vean que las ideas no están parcializadas ni consensuadas con la intención de los puntos que aúna el doctor Guardia. Yo creo que la razón que nos conlleva a este análisis es poder interpretar la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de la posibilidad del próximo gobierno del presidente. Si vemos ese razonamiento, debemos hablar metidos un tanto en la doctrina respecto al interés de esta interpretación. Doctrinalmente tenemos muchas opciones de interpretación. Tenemos la interpretación doctrinal, la interpretación histórica, la interpretación analógica. En lo que corresponde a este caso particular, nace la idea del Senado. Y doctrinalmente esta posibilidad se la denomina como interpretación auténtica. La doctrina la llama así. Si esta interpretación auténtica hace que le dé atribuciones al legislativo, así lo dispone precisamente el artículo 158, parágrafo numeral 3, que nos dice: atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, el numeral 3, dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Esta ley suprema está corriendo esta fase inicial. El legislativo, a través del Senado, se aúna a un proyecto de ley, porque no hemos entendido todavía una ley tratada. Es más, ha habido una aclaración de la presidenta del Senado que anticipaba de forma taxativa que se había puesto en tela de juicio la modificación de la Constitución. Pues más al contrario, el Senado lo que hace de forma propia es poner el anteproyecto y antes de trabajarla en el Senado, por entender la imposibilidad para con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esta norma, por interpretar, porque es una ley interpretativa, el procedimiento constitucional dispone que por 2/3 esta, a través del legislativo, pueda disponerse la consulta al Tribunal Constitucional. Una pregunta, ¿cuál era el artículo que leyó? Es el artículo 158, numeral 3. Bien, gracias. Uno de los puntos que veíamos sobre el análisis desde mi criterio. Y el otro, naturalmente, es bajo nuestro criterio o sapiencia jurídica, entender si es que hubo constitucionalidad del anterior periodo de gobierno a su conclusión, para entenderla como una gestión acabada. Si este periodo fue constitucional en su periodo de conclusión y ha sido constitucional esta para el efecto de entenderla como un periodo culminado y saber si esta se la puede contar como un anterior periodo de gobierno
o simplemente un periodo coartado. Habrá razones que las expondremos. Y legalmente este otro periodo que inicia, porque el debate más ha incidido la nueva constitución del Estado plurinacional. Para mí en el fondo, respecto a análisis jurisdiccional, respecto a la constitucionalidad o no de ella, no va a la forma, va al fondo. No va a la nueva constitución del Estado plurinacional o la de ayer de la República. Va a la constitucionalidad y la Ese no es el argumento. no es el argumento. Va a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la anterior normativa y la que ahora tenemos aquí. Perfecto. Doctor. Bueno, la verdad que también aclarar, es muy importante aclarar. Yo soy licenciado en Administración de Empresas y a lo que tengo entendido estoy con 3 abogados y uno que, bueno, con sus palabras parecía que iba a defender, pero ya de entrada nos los ha dado tunda nuestra nueva constitución. Bueno, lo dejemos ahí de momento. Lo que sí, o sea, en términos sencillos, como siempre el presidente Evo ha manifestado, dice él, no soy abogado, no soy constitucionalista, no soy especialista, no soy profesional, pero es fácil y sencillo interpretar la Constitución desde mi punto de vista. Por ejemplo, ¿cómo lo entiendo yo como un ciudadano común? Aquí me traje una antigua Constitución y la nueva Constitución, si podrían acompañarme las cámaras. Entonces, hay 2 constituciones, la que se inició en el año 1825, en la fundación, con sus diferentes reformas, etcétera, etcétera, y la nueva Constitución que fue aprobada en el 2009. Entonces, haciendo una comparación de las 2 constituciones, yo veo claramente que en la antigua Constitución también daba un mandato constitucional al presidente. Podía ser el presidente Evo o podría ser cualquier otro presidente anterior. Y constitucionalmente decía la anterior Constitución que deberían cumplir 5 años de mandato. Cumplir 5 años de mandato constitucionalmente. Si no hay 5 años, no hay mandato. Así lo entiendo yo. ¿Está bien? Porque la Constitución manda y dice que debe tener un periodo de 5 años. Ese es un mandato constitucional que yo le entiendo en la antigua Constitución, cosa que no se cumplió. Si recordamos un poquito en la historia, en primera instancia al presidente Evo, de alguna u otra manera, hicieron que primero la oposición, algunos opositores de algunos departamentos, de 2 o 3 departamentos, hacen que el presidente vaya a un referéndum el 2008. El presidente va valientemente, diríamos nosotros, a que el pueblo define y decida si él continúa o no en su mandato, que ya él tenía ganado por 5 años consecutivos. Y va al referéndum. ¿Y qué pasa en el referéndum? Nuevamente gana y con un mayor porcentaje todavía del que había ganado anteriormente. Se obstaculiza. ¿A dónde quiero llegar? Quiero terminar la idea. Terminamos la idea diciendo que tampoco, aún así, no termina los 5 años constitucionales de la antigua Constitución. Se cuarta antes que termine, un año antes a que termine el periodo, y se convoca a una nueva elección por diferentes motivos que conocemos y sabemos. Entonces, en pocas palabras, el presidente Evo Morales Ayma no cumple constitucionalmente los 5 años de gestión. Por lo tanto, en fecha 22 de enero del 2010, él empieza constitucionalmente un nuevo periodo. Con las nuevas reglas. Un nuevo periodo. Constitucionalmente, un nuevo periodo con la nueva Constitución. Por eso, no son nuevas reglas. Por consiguiente... Pero para terminar, reitero, quiero terminar la idea. Por lo tanto, yo como un ciudadano común lo interpreto así. O sea, como no terminó con la antigua Constitución su periodo constitucional, entonces está empezando recién su primera gestión con esta nueva Constitución.
Por lo tanto, es su primer periodo legal constitucionalmente hablando. Así lo entiendo yo. Seguramente nuestro ciudadano común también así lo entiende, porque sabemos muy bien que el presidente Evo no cumplió su primera gestión como mandaba la antigua Constitución. ¿Qué piensas, Roberto? Antes que nada, recordar a todos los telespectadores, ven en pantalla en este momento el facebook.com/golpe de ideas. Es la página en internet donde pueden entrar en este momento, pueden poner su voto para ver a qué lado creen que tiene la razón. Y bueno, ahí pues pongan su voto para ver si Evo Morales debería poderse presentar a las nuevas elecciones o no. Y bueno, eso. Yendo al tema, a lo que están hablando, a lo que estamos tratando. Me voy a remitir primero voy a decir bien abogadil, en el sentido de que los abogados solemos decir papelitos cantan, ¿no? Primero los papelitos. Al principio del programa, sé que has leído la norma, pero quisiera repetirla, porque a veces en los telespectadores se lee, no se entiende muy rápido. Es para que vean si es claro o no es claro lo que dice la Constitución. Dice la Constitución claramente, el periodo del mandato del presidente o el presidente, de la vicepresidente o el vicepresidente del Estado es de 5 años y pueden ser reelectas o reelectos por una sola vez de manera continua, Acto seguido, en la disposición transitoria 1, parágrafo 2, dice, los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones. Yo entiendo que eso está bien claro, pero aquí estamos en una discusión porque por lo visto no es tanto, porque se toma en cuenta que hay una nueva fundación del país, eso estamos debatiendo. Pero hay una confesión de parte aquí, ¿no? Hay una ley que ya interpreta, hace un momento mencionaba el doctor la interpretación auténtica, difiero en cuanto a que no es una interpretación auténtica porque estamos hablando de la Constitución y aquí el que está interpretando sería el Poder Legislativo, pero ese no es el tema y no me quiero desviar. Existe la ley mediante la cual ha entrado Evo Morales a la presidencia este segundo término, que es el régimen electoral transitorio. Es la ley 4021, es la ley que dio lugar a las elecciones. Sin esa ley no hubiesen habido elecciones. Esa ley reglamentó cómo se iban a hacer estas elecciones. Y transitorio, que empieza y terminó. Pero leo, ¿no? Un segundito. Leo lo que dice la ley 4021. Dice, es que ya hay lo que ustedes llaman una interpretación. Dice el artículo 25, parágrafo 1 de la ley 4021, régimen electoral transitorio. Convoca a elecciones para presidente, presidenta, vice y a los miembros de las asambleas legislativas. Parágrafo 2. Establece el cómputo de los mandatos constitucionales para efectos de la disposición transitoria 1, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado. O sea, establece el cómputo de lo que acabamos de leer en la Constitución. ¿Cómo es el cómputo? Se computará como primer periodo del mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Ya se ha dicho, ¿no? Ya lo ha dicho el propio Poder Legislativo, ya se computará como primer periodo el mandato vigente a tiempo de la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado. Esa es una interpretación de la disposición primera, parágrafo segundo de la Constitución, que lo hace una ley. En este momento ya estamos en una nueva ley por el Poder Legislativo que diría lo contrario, ¿no? Que ni siquiera llega a decir lo contrario. Lo que dice la ley es, de conformidad a lo establecido en el artículo 168 de la Constitución Política del Estado, el vicepresidente están habilitados para la reelección una sola vez de manera continua. La prescripción contenida en la disposición transitoria primera, parágrafo 2, es aplicable a las autoridades que después del 22 de enero continuaron ejerciendo cargos públicos sin nueva elección, designación o nombramiento. Esa es la parte que resulta enigmática. ¿Por qué ellos y quiénes son ellos? En el documento, en la exposición de motivos que precede a los 5 artículos de este proyecto de ley, cuando habla del artículo 4, que es el artículo que nos atañe, nos dice que en lo que respecta al orgánico institucional, dice, la Constitución Política entró en vigencia el día 22 de enero del año 2010. O sea, tan pronto entró Evo Morales a ser presidente después de las elecciones.
Pero estaríamos, como aquí nos está queriendo implicar el asambleísta, en un nuevo orden en el cual desechamos totalmente la ley 4021 por haber sido transitoria, pero no tendría nada que hacer esa interpretación que ha hecho la norma y que ha sido constitucional en su momento. Eso no tiene mucho sentido, porque tengamos claros, la ley 4021 está regida por la Constitución Política del Estado actual, no la anterior. Pero perdón un ratito. Sí. Me toca ahora. Adelante. Todavía Sí, falta sí, sí. alguien de la otra parte. Falta alguien de la otra parte. Yo tengo solo un argumento, pero es un argumento absolutamente destructivo en términos de su poder jurídico. Nadie puede interpretar la Constitución en Bolivia, salvo una institución, el Tribunal Constitucional Plurinacional. Nadie más. El órgano legislativo no lo puede hacer. Solo puede interpretar leyes, como leía el doctor Ceballos. Solamente puede hacerlo el Tribunal Constitucional. Ahora, ¿cómo puede interpretar la ley el Tribunal Constitucional? Como decía el doctor Ceballos, hay muchos métodos en el derecho para interpretar. Los métodos históricos, exegéticos, en fin. Todo eso vale. Pero la Constitución de Bolivia, vigente en este momento, dice exactamente cómo debe interpretarse. Entonces yo les voy a leer cómo debe interpretarse según la Constitución y eso no puede variar, nadie puede hacer variar eso. En su función interpretativa, estoy leyendo el 196 de la Constitución, en su función interpretativa, el Tribunal Constitucional Plurinacional aplicará como criterio de interpretación con preferencia, subrayo, con preferencia, la voluntad del constituyente. La voluntad del constituyente es lo que más vale para interpretar la Constitución, de acuerdo con sus documentos, actas y resoluciones, así como el texto, el tenor literal del texto. O sea, nos está enseñando la Constitución que hay dos formas de interpretar, preferentemente por cuál fue la voluntad del constituyente y en segundo lugar por el tenor literal del texto. Vamos una por una. ¿Cuál fue la voluntad del constituyente? Primero, para responder esa pregunta tenemos que decir quién era el constituyente. Es lo primero que tenemos que entender. Alguien me dirá, en un razonamiento un poco simplista, el constituyente eran los miembros de la Asamblea Constituyente. Sí, es cierto, parcialmente cierto. Porque recordemos que esos señores se reunieron en Sucre y trabajaron durante mucho tiempo, haciendo un gran esfuerzo que resultó ser insuficiente en su momento. Tuvieron una crisis política, tuvieron que trasladarse a Oruro, en Oruro se hizo un trabajo adicional, pero finalmente todos sabemos que esto acabó en el Congreso de la República, en el ex Congreso de la República. En realidad, las modificaciones que se hicieron en el Congreso fueron a la mayor parte de la Constitución. Podríamos decir que los verdaderos constituyentes en ese sentido fueron los del Congreso, pero no voy a discutir quién fue más o quién fue menos. Los constituyentes fueron los miembros de la Asamblea Constituyente, elegidos en 2006, pero también fueron los miembros del Congreso. Luego hubieron otras personas que participaron también en esto, en reuniones políticas, de acuerdos políticos, que fueron los de la oposición de ese momento. Podemos, Jorge Quiroga fue parte de esas reuniones y parlamentarios de Podemos fueron parte de esas reuniones y también parlamentarios y ministros del movimiento al socialismo fueron parte de esas reuniones. Todos esos se convierten en constituyentes porque son los que redactaron la Constitución. ¿Ya? Ahora, ¿qué dicen los que redactaron? ¿Cuál fue la voluntad de esos constituyentes? Eso también está expresado aquí, en los medios de prensa. Por ejemplo, les digo, han hecho declaraciones, el propio presidente del Estado Constitucional dice, en un titular de Volpress, de fecha 28 de septiembre del año 2010, dice, Evo confiesa que hizo trampa para postular a un tercer mandato, y luego lo citan al presidente en una cita entrecomillada, y dice, entre comillas, ahora, ¿quieren que les diga la verdad? La derecha ha tratado de meter una trampa, pero hemos cruzado la trampa. Ellos no querían para nada que se garantice la convocatoria a las elecciones y querían que yo cumpla los 5 años de presidente y que no tenga opción a una reelección. Pero ustedes recordarán que hicimos una huelga de hambre y obligamos al Congreso a que saque la ley y se convocó a elecciones en abril de 2009.
Por esa ley de convocatoria ya nos sirvió la trampa de la derecha. Intentaron hacer trampa y nosotros hicimos otra trampa más inteligente que eso. Eso es lo que la derecha no quiere entender en este momento. La trampa expresada por el propio primer mandatario, citado entre comillas en un periódico, es esta nueva interpretación. La interpretación: no he concluido el mandato, aquí hay un mandato nuevo y tengo derecho a un segundo mandato en este nuevo escenario. Y luego hay una declaración de otro de los constituyentes, porque participó en la redacción de la nueva constitución, que se llama Carlos Romero. En ese momento Carlos Romero era ministro de Desarrollo Rural. ¿Qué dijo en su momento? Entrecomillado, en el periódico, esto salió publicado en el periódico Página 7, dice: para viabilizar la constitución política, el MAS dijo en 2008 que Evo no iría a la reelección. ¿Y qué es lo que dijo Carlos Romero, entre comillas? Dice: el MAS, el presidente de la República ha renunciado a la posibilidad de reproducir el control de la administración pública por la vía electoral en un segundo periodo constitucional. Después del adelanto de elecciones que está proponiendo, el presidente, de una manera muy desprendida, ha planteado eliminar en los hechos la reelección. Cierra comillas, dijo Carlos Romero, entonces ministro de Desarrollo Rural y principal operador del oficialismo en aquella histórica reunión. Palabras textuales del ministro hoy día de gobierno. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene que hacer una interpretación, como lo dice la Constitución, en base a cuál fue la voluntad del constituyente. Aquí hemos leído dos expresiones de dos constituyentes, porque ambos han estado en la redacción de la nueva Constitución. El ministro Romero, que dice, se interpreta de esta manera: no va a poder haber una tercera reelección. La primera gestión que ustedes dicen no vale, para el ministro Romero en ese momento valía, y lo dijo: vale, esa es la primera gestión, y vamos a ir a una segunda elección, que es la que en este momento está en gestión, que está cumpliendo el presidente, pero no podrá haber una tercera. Esa es la interpretación que le da el ministro Romero a la disposición transitoria primera. La disposición transitoria primera no tiene limitaciones. Dice: todos esos mandatos que fueron el primer mandato de la Constitución anterior se constituyen el primer mandato y son computados como primer mandato. El que viene con la nueva Constitución es computado como segundo mandato. No hay más. Lo dijeron ellos, lo dijo el ex ministro Romero, el actual ministro de Gobierno, y lo dijo el propio presidente cuando dijo: los hemos engañado. Entonces, cuando ve el Tribunal Constitucional cuál es la voluntad del constituyente, no le queda otra que decir: es esta, la voluntad del constituyente ha sido expresada por miembros de autoridades del Poder Ejecutivo de manera muy clara. ¿Qué pasaría si, digamos, en esto hay que destrabar algo? El doctor Ceballos hace un rato leía el artículo 158 cuando decía que las atribuciones de la Asamblea Legislativa Plurinacional, como tú bien decías, al final fue la que terminó de redactar la nueva Constitución. En su parágrafo... El Congreso Nacional. ¿Perdón? No, el Congreso Nacional. Estamos hablando. Ya. El tema es dictar leyes, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. Podría tranquilamente hacer una modificación o una alteración de esto en base a lo que yo sostengo, de que son nuevas reglas, por consiguiente... No puede interpretar la Constitución. Sobre eso, a ver, yo creo que, bueno, tengo un poquito el esquema claro respecto al interés de cada parte, como ya hemos ido denominando. En la primera intervención se anuncia la Ley 4021 y decimos si esta había generado ya un criterio jurídico transmitida ya en la nueva Constitución. Siempre vamos a hacer el efecto de la doctrina sobre una pirámide kelseniana. Decíamos, ¿esa ley tiene valor o no? Debemos razonar siempre sobre ese valor jurídico de una ley suprema. Si bien a este momento estamos razonando de que esa ley había perfilado una posibilidad de criterio jurídico a ese momento, ya cuando se aprueba la ley suprema, esta nueva Constitución Política del Estado, bajo el principio doctrinal de la pirámide kelseniana, ya esta compone como una primera norma. Lo que supone que la coyuntura momentánea, a ese preciso momento, la historia de nuestro país nos demuestra que las reformas que han sufrido la Constitución se han debido a impases o fenómenos sociales que han ido transformando los esquemas hasta la reforma total. O sea, no es una novedad que esta ley haya visto un perfil diferente a ese periodo coyuntural.
Quiero también, de forma resumida, anunciaba, homologando el criterio de lo que antes fuera el Parlamento, ahora el Legislativo, haciendo una analogía respecto al criterio del doctor Yassir, si bien el la Asamblea Constituyente derivada a ese periodo de coyuntura no había sido el que tilde el fin para la promulgación de esta Constitución, porque se habían generado conflictos respecto al propio interés de esta nueva Constitución, la hace el Legislativo ahora, antes lo que era el Parlamento. En este momento se aprueba esta nueva Constitución, se la somete a un referéndum, y ese referéndum arroja la voluntad del pueblo. El soberano define de forma taxativa con más del 67%, aprobando esta nueva Constitución, ya abrazando el chaleco constitucional con el soberano. Eso significa que en símbolo propio y en palabra de pueblo, esa Constitución política ya tiene la veracidad junto al soberano y su aprobación de ella. Decía de forma razonada nuestro colega abogado que nadie más puede interpretar la norma que el Tribunal Constitucional. Evidentemente nos pone a la lectura del artículo 196, en la que nos dice que entre las funciones del Tribunal Constitucional está la interpretativa. Del Tribunal Constitucional está la interpretativa, pero no le ha quitado ninguna facultad, conforme al artículo 158 respecto a las atribuciones del Legislativo, de interpretar las leyes. Es que la Constitución, no la Constitución. A ver, por eso quería resumir y adentrarnos siempre en la valoración doctrinal respecto a saber si la ley suprema puede o no interpretársela. Si vamos a razonar de forma histórica, hemos sufrido transformaciones de la Constitución por interpretaciones del propio Parlamento en el sistema anterior. Y querernos taponar los ojos y entender de que hemos vivido en otro mundo en los muchos años, desde el 67 a la época, con las transformaciones que han sido más de 9 transformaciones del 67 a la fecha, que la ha hecho el Legislativo, ahora le queremos poner un tapón al ojo y decir un cachito. La ley suprema nadie tiene la posibilidad de interpretarla, cuando los esquemas de la valoración del grupo social podrían reconducir de forma definida cualquier conducta del propio Estado. Es más, esa conducta del propio Estado ha causado la renuncia de un presidente. Ahora, convengamos de una cosa, doctor. En la Constitución anterior, que la tiene el licenciado Ceballos en su mano, era expresa la facultad de interpretar del Congreso la Constitución. Decía expresamente. O sea, no había forma de eludir esa interpretación, no había que interpretar nada. La Constitución anterior decía claramente que el Congreso de la República tenía la facultad de interpretar la Constitución. Habían leyes interpretativas de la Constitución. Esa facultad se le ha quitado en la nueva Constitución al Congreso, a lo que es la Asamblea. Ahí estamos Hoy día solamente puede interpretar el Tribunal Constitucional. Entiendo. Otra cosa es la capacidad reglamentaria. Tratemos de ser que sí equitativos puede con todos reglamentar, sentido, por ¿no? supuesto. 2 minutitos, yo voy a terminar con esto. Creo que estamos siendo, yo terminaré en lo formal de buscar rebatir y concluyo para ceder la palabra. Yo quiero responder, pero a ver, primero Sí, acá. José Antonio Rivera, todos lo conocemos, ex Sí. tribuno, nos hace una fase de la parte de interpretar lo que ahora se está haciendo en el Legislativo, la interpretación auténtica, decíamos. Es la realizada por el propio órgano legislativo, a través de una ley llamada interpretativa, conforme a lo autorizado por el 158, numeral tercero. Auténtica porque es quien hace la ley. No, quien no numeral hace caso tercero, de no, la pero vamos a Constitución. razonar respecto a las facultades que se le indica, y además un constitucionalista anticipa que el legislativo tiene facultades, porque no le dice que es la única, tendría que definir, la única que puede interpretar la Constitución política del Estado es el Tribunal Constituyente. Debería definir taxativamente la limitación. Como no hay una limitación,
y en esta opción de este artículo 158, numeral tercero, habla de la interpretación de la ley, también le entrega las facultades de esta posibilidad interpretativa, conforme a este tratadista, no solamente en la vía doctrinal, sino también en el razonamiento propio. Creo que las preguntas que se habían definido por la parte que se había expuesto, para mí, en lo propio han sido rebatidas y después buscamos criterios de diferencia. Bueno, la verdad que es un poquito complicado cuando tratamos con abogados, porque ustedes como abogados utilizan terminologías que van en base a las normas y a las leyes, pero yo voy a irme a referir más a lo que entiende el pueblo, el ciudadano común, el ciudadano corriente que nos está viendo en estos momentos. Lo que a mí y al pueblo seguramente le preocupa, ¿por qué la oposición toma como debate, toma como si la reelección del presidente Evo fuese algo malo? Más bien yo les sugiero a los de la oposición que se preocupen en un nuevo liderazgo, porque el líder, la oposición, para empezar, no tiene. Propuestas para el país, la oposición no tiene. ¿Por qué no se trabaja en ello? ¿Por qué más bien deberíamos buscar las opciones, las posibilidades de que la oposición pues plantee algo positivo al pueblo boliviano? Nosotros, o sea, en nuestra forma humilde de interpretar, el único y el que tiene la potestad y posibilidad de definir y decidir, como lo decidió en su momento, tener una nueva constitución, es el pueblo. Claro. Si mañana el pueblo quiere volverlo a reelegir al presidente Evo, pues lo hará, porque seguramente que está haciendo bien las cosas. Pero eso no es el debate. Yo creo que son, pero mi querido doctor, yo quiero terminar diciendo que aparentemente yo veo que son pataleos de la oposición, pataleos jurídicos que están queriendo de alguna manera interpretar lo que no se puede interpretar. ¿Le puedo rebatir un segundito? No hay, o sea, yo reitero que la antigua constitución no se ha cumplido, por lo tanto no ha habido mandato. Empieza con una nueva constitución, el primer mandato en términos sencillos, y por lo tanto recién viene la reelección del presidente. Lo que pasa es que en términos sencillos, y voy a ser muy breve, en términos sencillos, leeremos esto sin más, ¿no es cierto? Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución, ¿qué quiere decir eso? Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución es el mandato con esa Constitución, el primer mandato del presidente Evo Morales. Serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo. Eso lo lee cualquier ciudadano, no necesita ser abogado para eso. Eso quiere decir que ese primer mandato del 2005 al 2009, el ciudadano común que lee esto entiende, vale. Y este que estamos viendo en este momento es el segundo. Entonces, vale. A lo que yo me veo, doctor, que no se ha cumplido ese mandato que usted dice. Y quiero, no se cumplió. Ahora nos toca hablar nosotros a este lado, ¿no es cierto? Un segundito. Y voy a terminar una cosita que me toca porque era muy importante hacer la disquisición que hacía el doctor Henry. Decía el doctor Henry Ceballos lo siguiente. Él leía el tratado de la interpretación sobre la ley procesal penal, ¿no es cierto? Dice pero es sobre la ley penal. Dice, la interpretación auténtica es la realizada por el propio órgano legislativo a través de una ley llamada interpretativa. De acuerdo, pero otra vez, y cita el artículo 158.3. El 158.3 es para la interpretación de las leyes, no de la Constitución. Reitero, en la Constitución del 67, la facultad interpretativa del órgano legislativo es clarísima. Hay leyes interpretativas. En la nueva Constitución no existen leyes interpretativas, hay las solamente... No, el Senado ha mandado... Pero si ese ha sido justamente anoche... Claro, no, yo le digo que es lo que ha hecho. Él está interpretando y es ilegal. Y es ilegal. Y eso debería ser motivo justamente de la impugnación de algún parlamentario de la oposición. Ahí voy. A ver, si el Senado ha tomado la probidad de entender la posibilidad de interpretarla, no estamos razonando que es un arbitrario, incasual y que sabe que esto que está haciendo es ilegal. En esa posibilidad razonada ha entendido que debe hacerse la consulta de constitucionalidad o inconstitucional. De ese efecto, lo que pasa es que el Senado el Tribunal Constitucional. Antes que esta ley ha aprobado, por ejemplo, la ley de autonomías departamentales. Y ahí ha aprobado, interpretando la Constitución, artículos que son inconstitucionales. Ahora entonces, yo resumo. Lo hace y lo hace ilegalmente. Yo resumo de que
No podemos echarle la culpa ahora, porque habíamos de la interpretación auténtica, no podemos echarle la culpa ahora al Senado, porque el Senado ya ha tomado la probidad idónea de que el Tribunal Constitucional emita un criterio jurídico de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Ahora, quiero ir al tema de la anterior normativa y la constitucionalidad de lo que fuera y lo que es. Decían, ese periodo anterior no se ha cumplido. Entonces, ¿qué constitucionalidad podemos haber razonado en la anterior norma? El artículo 87 de la Constitución Política anterior define lo siguiente: el mandato improrrogable del presidente de la República es de 5 años. La constitucionalidad respecto al interés de un periodo en la anterior normativa, porque estamos hablando de normas de la anterior Constitución Política del Estado, nos dice 5 años. El inicio 1, 2, 3, 4, 5 y con su conclusión acaba un periodo de gobierno. Lo que dicen o afirman como trampa, no, ha sido constitucional el anterior periodo de gobierno. Y el que quiera afirmar la constitucionalidad del anterior periodo de gobierno debería revisar la norma. Si es que este periodo de gobierno hubiera cumplido la gestión de 5 años, era constitucional. Al no haber cumplido, sin importar las formas, maneras o conflictos del grupo social que hayan hecho que el presidente renuncie, dimita o admita una nueva elección en ese momento, se transforma en la inconstitucionalidad de esta normativa que había admitido 5 años en periodo de gestión. Si este periodo es inconstitucional, no se la puede tomar como carga ya de un periodo ejercido. ¿Y qué querría decir quiero entonces? Quiero irme yo ahora a dar lectura a lo que ustedes anticiparon. Para continuar con más tranquilidad. ¿Y qué querría decir entonces? No tendría sentido, sería una cláusula sin objeto alguno. Tendrían que haber estado enajenados quienes redactaron esto. Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos. Clarísimo, es que está clarísimo. Yo quiero ir a la Constitución. Por eso, este es un mandato, el primero. Querido doctor, quiero ir de forma simple a la constitucionalidad. ¿Sabe quién está interpretando esos 5 años? El mandato, los nuevos constituyentes. Esta es una interpretación constitucional. No podemos ser arbitrarios tampoco en la calificación. No, pero hay un elemento que considero que es mucho más interesante para todo el pueblo que nos está escuchando en este momento. Si bien tienen las posturas muy legales, es como lo estamos viendo el resto del pueblo, que no somos exactamente los abogados. Yo lo veo de esta forma. Y claramente decían, en el artículo 198 de la interpretación justamente de esta ley, porque va a pasar justamente, el Senado le ha enviado al Tribunal Constitucional, dice, con preferencia a la voluntad constituyente del constituyente, de acuerdo con sus documentos, actas, resoluciones y etcétera. ¿Correcto? Pero hay un elemento que es fundamental en todo esto, y yo considero que así va a ser tomado en su debido momento. Nuevo periodo, nuevas reglas, nuevo ordenamiento. Perdón un ratito. Pero eso no lo dice el gobierno en la justificación de motivos de la ley que ha enviado. No, eso no está considerado como argumento. Pero a lo que me voy es a que el momento en que el Tribunal Constitucional tenga una interpretación, va a utilizar este elemento. ¿Ya? Va a utilizar este elemento. ¿Por qué? Porque es un elemento que dice, comienza acá un nuevo periodo, por consiguiente, a partir del día 22 de enero del año 2000, ¿cuál es el primer año de Evo Morales? Según 2005. Motivos, 2010. 2005, 2007 debería haber sido, que no concluyó. Entonces, a partir de ese momento empieza su primer mandato bajo la nueva Constitución Política del Estado. Ya, a ver, ahora sí. La cual vendría esta en la legalidad, la segunda con la interpretación. Está bien difícil el turno. Ya, adelante. Sigue. Ya, a ver, aprovecho. Voy a hacer, y aprovecho lo que acaba de decir Rashid. Yo también estoy de acuerdo, el telespectador quiere entender lo que está pasando, y lo que está pasando tampoco con está palabras tan difícil. sencillas. Sí, y voy a decir unos cuantos temas de por qué ustedes están equivocados. He escuchado el tema de que no se ha cumplido el mandato constitucional de los 5 años, por ende no vale, pese que la Constitución dice lo contrario, la Ley 4021 dice lo contrario, pero vamos a primero reducirlo al absurdo.
Entonces, ¿qué quiere decir? Si en este momento renuncia Evo Morales, puede volverse a presentar sin que se cuente este mandato, y así hasta el absurdo, hasta el infinito, No, cada que se tampoco renuncia es un día eso, antes, pues, un día antes, lo- no se lo cumple. que- Un segundito, no se cumple el periodo Los juegos constitucional. son diferentes, No, pero que estamos diciendo, ustedes, primer argumento dicen, Tratemos no se de cumple el escucharlo, periodo a ver. constitucional. Si no se cumple, significa que si renuncia, no cuenta. No, a ver, con las reglas anteriores y las nuevas. En ningún yo- momento yo dice quiero- si usted renuncia, no cuenta. yo quiero Primer ser punto, taxativo. un segundito, primer punto. Seremos equitativos un poquito, yo les rogaría, por favor, si usted Entonces, que está estoy moderando, intentando, seremos equitativos, que estoy intentando. dejémoslo hablar y A ver, posteriormente a un nosotros. Primer Creo- punto, ¿por qué creo que están ustedes mal? No tiene sentido porque se podría repetir hasta el infinito la presentación del señor Evo Morales a las elecciones si renuncia un día antes porque no se cumple el periodo constitucional. No tiene sentido. Después me están diciendo si esta norma sería constitucional, el hecho de que no se cuente el periodo anterior. Entonces, ¿qué ocurre con la ley 4021? Habría sido inconstitucional, porque no tiene sentido que una sea constitucional y la otra constitucional, 4021 porque era la transitoria, porque ¿es son correcto? contradictorias. Una te dice claramente, la Constitución dice que no se cuenta, digo que se computa como primer periodo el periodo que está vigente, dice cuando está la Constitución vigente, y este te diría que no. Serían contradictorias. Una ley sería constitucional y la otra inconstitucional. No tiene sentido. Si esta es constitucional, voy más allá. Si la otra es inconstitucional, la legalidad del presidente en este momento no sería tal, porque sería en virtud de una ley inconstitucional. A ver. O sea, un segundito. Entonces eso no tendría sentido. No tendría sentido. Otro punto más. Entonces ya van 2 puntos, que yo creo que ustedes están equivocados en eso. Otro de los puntos escribidos por el asambleísta era, ya que no tienen líder opositor, básicamente quedémonos con el líder actual. Creo que no es un argumento válido en este caso. O sea, yo creo que No dije eso, pero bueno. Estoy reduciéndolo tal vez, si no me corrige. Otro, el cuarto argumento que veo que se está escribiendo es el tema de ahora son nuevas reglas. O sea, es una especie de nuevo Estado. No es un nuevo Estado, es el mismo Bolivia de toda la vida. Si fueran las reglas nuevas y no contaría nada de lo anterior, ni siquiera estaríamos reconociendo la validez de los tratados internacionales. En la norma esta que estamos enviando, que se está enviando para su revisión constitucional, el artículo 5 justamente habla de la obligatoriedad de denunciar los tratados internacionales anteriores a la Constitución que contradijeran a la Constitución nueva. Eso dice la Constitución nueva. Tienes la obligación de impugnarla. Pero un segundito. Pero se está... Cuando decimos refundamos Bolivia. Es que es lo que quiero decir. Si lo tomamos al pie de la letra y yo les creo primero les creeré. Refundamos, hacemos una nueva nación. Si es una nueva nación, no vale nada de la anterior nación. Entonces, no valen los tratados internacionales. Sobre todo, no vale el tratado de 1904, que es el que firmamos con Chile. Entonces, no hay tratado de paz con Chile. No hay que salir. Pero un problemita del tema ese saliendo. sería que después Chile diría, si ustedes están refundándose como nación, nacieron sin mar. Ya. Y yo creo que esa postura la veo muy antiboliviana realmente. Yo quiero, por ejemplo, sería terrible. no quiero salir, yo no quiero salir de la constitucionalidad o inconstitucionalidad. O sea, ya estamos casi al límite de tiempo. Son 5 puntos. Lamentablemente, Ya estamos casi al límite de el tiempo. pueblo no puede hablar. La razón final de este periodo constitucional, estamos entendiendo que debe haberse cumplido la Constitución. O sea, tú Se cumple la en tu Constitución. no vale y la posibilidad de que el presidente renuncie un día más al cumplimiento de su periodo, podrías admitir una hipótesis de un periodo inconstitucional y a efecto de esto un infinito. Porque no tiene sentido. Las condiciones sociales no permiten ni definirían esta condición. Tú no vives porque quieres como Estado, vives a través del soberano. Y el soberano define tu conducta y tu propia condición. O sea, es una hipótesis casi fuera del razonamiento respecto a la posibilidad de interés. Decía y había dado lectura, el 87 de la anterior ley, la Constitución Política del Estado, es clara, taxativa. El mandato improrrogable del presidente de la República es de 5 años. Improrrogable era la anterior norma. Es que era la anterior norma. Pero aguanta. Es la anterior norma. No puede ser más de 5 años. No. Pero decía 5 años. No cumplió los 5 años y al no cumplir, y esto es una interpretación para el pueblo, no es constitucional ese periodo, porque no se ha dado un inicio de 1 a 5 años. Al haber incumplido el año, deja de ser constitucional. Tengo que darle la palabra necesariamente aquí a Johnny Ceballos. Por favor, John.
Yo voy a contestar. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Es un poquito difícil, reitero, el estar con abogados, porque ellos más se van a la interpretación jurídica, pero no hablan como el pueblo. Lo que quiere el pueblo es entender. Yo, por ejemplo, insto a la oposición que vaya, o sea, al soberano, al voto, que defina, reitero, el pueblo. ¿Por qué le temen al presidente Evo a que vaya una nueva elección? Yo pregunto a la oposición, ¿por qué? ¿Le tiene miedo al presidente Evo? ¿Cuál es el temor? Que nuevamente el pueblo lo elija, por ejemplo. Por otro lado, las elecciones en democracia se ganan prácticamente con el voto del ciudadano. No es oponernos por oponer, no es, creo yo, buscándole pataleos jurídicos, reitero, no es buscándole trabas a lo que pueda venir más adelante. Deberían estar pensando qué es lo que ocurrió en Ecuador, por ejemplo. Nuevamente, el presidente del Ecuador es reelecto. El pueblo lo definió así y lo decidió así. Los opositores deberían tomar ese razonamiento y decir, bueno, en Ecuador perdimos, ¿por qué? Porque todo son intereses personales de la oposición. Nunca pueden unirse llegado el momento para poder enfrentarse al pueblo. Está claro ese punto, pero ese es un punto político ese, tienes que admitirlo, ¿no es cierto? Es político. La discusión es otra, ¿no? Es que nadie está en contra de que Evo Morales participe en política. Sí, pero dentro del marco legal. Eso es todo lo que se está pidiendo, que participe en política, pero legalmente, ¿no es cierto? No porque sea popular puede seguir 10 veces en la presidencia. Eso tampoco se podría pedir. Y yo lo que se pide es que se totalmente cumpla la ley. Ahora, solamente una reflexión. Decía el doctor Ceballos Henry hace unos minutos atrás que aunque sea un minuto menos de 5 años, ya no constituye un periodo constitucional, aunque sea un minuto. Y eso es absolutamente equivocado. Y te voy a decir por qué. En la cultura boliviana jurídica existen mandatos más cortos. Y existen mandatos más cortos por muchísimas razones. Se le puede cortar el mandato a alguien. No, está escrito en las normas. Se le puede cortar el mandato a alguien en base a los municipios. Es que es inconstitucional. No, hay la revocatoria. Hay la revocatoria. Y es la norma está escrita. Es constitucional. Si me permiten hablar, ¿qué ocurre cuando a una persona se le revoca el mandato? Esa persona no podrá decir yo nunca fui alcalde. Pero es a través Esa del persona no podrá decir, claro. Pero eso está establecido en las reglas pero también. Pero aquí también está establecida la regla. Habla de 5 años. Claro, aquí habla de 5 y aquí le responde esa Constitución cuando dice los mandatos anteriores serán computados contra mandatos esta norma. anteriores Claro, constitucionales. Pero aquí está definido cuál es el anterior. Pero constitucional. Es que no estamos hablando de los profesores de los colegios, estamos hablando del mandato del presidente de la República. No hay otro mandato al que se refiera este parágrafo segundo de la disposición primera. No existe otro. El gobierno ha tratado de decir que se refería, ¿sabes a quién? A los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Y más absurdo que eso no existe, porque los ministros de la Corte Suprema de Justicia no son sujetos de reelección, ni en la anterior Constitución ni en esta Constitución. Yo lamento mucho que tengamos que cortar, porque realmente el debate es muy interesante, da para más. El Tribunal Constitucional no va a debatir 1 hora, va a debatir muchísimas horas para llegar a una conclusión, estoy seguro. Y creo que el pueblo gana con este tipo de expresiones. Yo agradezco a Mi querido Johnny doctor, Ceballos solamente yo quiero terminar con una pregunta. Una pregunta a ustedes, Sí, para que me saquen de duda a mí y le saquen la duda al pueblo. Adelante. El Tribunal Constitucional, como tal, ya anteriormente dijo que algunos artículos de la ley marco eran inconstitucionales. Sí. Todo el mundo, la oposición, aplaudió. ¡Qué bien! El Tribunal Constitucional Sobre todo los hizo su perseguidos. trabajo. Ahora, ¿qué va a pasar? Mañana el Tribunal Constitucional se manifiesta y dice, sí, el presidente Evo puede volver a ir a ser reelecto. Toda la oposición va a decir, no, el Tribunal Constitucional responde al Ejecutivo, responde al masismo, etcétera, etcétera. Pero está bien, Tendría un Johnny. problema Entonces, la ley yo creo que 4021. mi pregunta, ¿cuál es, mi querido doctores, ustedes que son abogados, el Tribunal Constitucional está facultado o no para poder decir si interpretar si realmente va o no va a una reelección el Es el presidente? único que puede Por lo tanto, interpretar la dejemos, Constitución. esperemos que el tribunal se manifieste, pero no digamos si mañana dice que el presidente Evo va a la reelección, que
está cumpliendo Ahora, lo único al que yo quiero que Ejecutivo, te responde acuerdes- al masismo. Lo único que yo quiero que te acuerdes tú, Johnny, y así todos los bolivianos, es que tiene un método para interpretar, fundamental y preferente, y esa es la voluntad del constituyente. Y la voluntad del constituyente está escrito en leyes de la República, como lo ha señalado aquí Roberto, y está en los medios de comunicación, lo han dicho las propias autoridades de gobierno. El ministro de gobierno en este momento, Romero lo ha dicho hace 2 años atrás, públicamente, se ha llegado a un acuerdo con la oposición de ese momento, y ese acuerdo significa que se computa como primer mandato el del 2005 al 2009, y este que estamos viendo es el segundo mandato. Lo ha dicho él, reclámenle a él que ha llegado a ese acuerdo con la gente de la oposición de ese momento, pero no reclamen a los bolivianos, porque los bolivianos han votado por esta constitución que involucra un acuerdo entre la oposición de ese momento, que la ha expresado bien claramente el ministro Romero, y será él quien tiene que responder ante el pueblo, porque es su responsabilidad. Él ha redactado esta constitución, él ha sido constituyente, y él ha señalado el límite del presidente en 2 gestiones, y en la primera gestión se ha cumplido el 2009 en diciembre. Claramente así es. Dejemos al Tribunal Constitucional, Dejemos que él así sea. defina y él decida. Muchas Pero gracias. aplaudámoslo como lo Muy bien. hemos aplaudido cuando dijo que era inconstitucional algunos artículos de la ley Mar. Nada. Que fundamente bien, y que fundamente en base a lo que dice la constitución. Aplaudámoslo mañana al tribunal, Nuevas reglas. diga lo que diga. Que se ciña a la Respetemos al Constitución. tribunal. Que se Ya ciña a la estamos fuera. Constitución. Respetemos Así al es. tribunal. Muchas gracias, Johnny. Gracias por la invitación, mi querido doctor. doctor. Henry Ceballos, Roberto, y bueno, para todos un gran día, una gran noche. Les Buenas agradezco noches. por esta participación. Muchísimas gracias.